Mira, hola. Bueno. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos, ¿cómo han estado? Bienvenidos en esta mañana. Vamos a estar nosotros compartiendo juntos en este tiempo la alabanza, la adoración a Dios y glorificando su nombre. Tenemos la bendición hoy de reunirnos. Bienvenidos a todos los hermanos de la iglesia, los que nos acompañan siempre también, aunque no puedan todos los domingos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies todos, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a abrir el libro de los Salmos, el Salmos 32. Salmo 32. Y vamos a leer los primeros versículos. Versículo 1 al 5. Salmo 32, versículo 1 al 5. Si encuentro un poco diferente la lectura que voy a hacer es porque esta es la versión Reina Valera contemporánea, que los verbos ya no están como el español antiguo, pero igualmente es Reina Valera. Salmo 32, versículo 1 al 5. Dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar y no callar. La Biblia habla de confesar, como en este salmo, pecados para ser perdonados. Hace un momento hablábamos en Romanos capítulo 10 que se habla: el que creyere en su corazón y confesare con su boca. Confesamos también no solamente que somos pecadores, sino que Cristo es el Salvador. Y cuando venimos a culto, eso lo queremos recordar para que nuestra vida, conforme el tema de la enseñanza de hoy, de la predicación de hoy, sea transformada. Entonces vamos a confesarle. Si usted tiene pecados que confesar al Señor, con toda libertad hágalo. No tiene que hacerlo con voz muy alta, puede hacerlo con voz susurrante o incluso sin hablar. Pero también confiese que Él es quien lo perdona en Cristo. Proclámelo con su boca. ¿Por qué? Porque si lo cree, lo dice. Si no lo cree, no lo diga. Pero dígale: Señor, ayúdame a creer. Como dijo alguna vez un hombre a Cristo cuando quería ser sanado, Cristo le dijo: ¿crees? Y él le dijo: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Tengo dudas. Órele al Señor en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos para iniciar nuestro culto. Señor, confesamos que somos polvo, Señor, primeramente, y reconocemos, oh mi Rey, que somos pecadores, que flaqueamos, fallamos, pecamos y te ofendemos y no merecemos que tú nos perdones. Pero también queremos confesar, reconocer que tú eres bueno y en tu bondad no solamente juzgas al pecador, sino que le brindas salvación si se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, nuestro Redentor. Confesamos también que Cristo es un buen Salvador. Bienaventurados, dichosos los que no somos inculpados de pecado, no porque no lo tengamos, sino porque tenemos al que pagó por nuestros pecados, a Cristo Jesús. Bienaventurados, dichosos seremos cuando nuestro corazón se sepa perdonado y transformado. Cantaremos como ahora vamos a cantar para que la gente sepa que deben arrepentirse y confiar en Cristo, pero también cantaremos como también hoy vamos a cantar para que la gente sepa que hemos sido perdonados y transformados en Cristo. Confesaremos nuestra maldad, pero también confesaremos tu perdón y misericordia. Ese es el Evangelio, y con eso es que esta iglesia, y con eso es que cada creyente queremos que el mundo sea impactado. Damos gloria a ti. Permítenos adorarte, Señor. Si alguno de los que estamos acá presentes tenemos algún pecado especial para confesar, Señor, lo ponemos delante de ti y te pedimos nos perdones en Cristo.
Y te pedimos nos des el gozo de la salvación para poderte alabar. Y te pedimos nos des la capacidad de confiar en que tú nos has perdonado por la obra de tu Espíritu. Todo en el poder de tu Espíritu, que con gozo nos podamos recordar y gozar en que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Te bendecimos en el mismo nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos glorificando el nombre de nuestro Señor a través de un himno o un cántico que tiene por nombre Hay Libertad. Amén. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
¿Cuántos creen que solamente en el nombre de Jesús hay libertad? Y no es por el nombre, es por quien se dio a sí mismo y le conocemos a través del nombre de Jesús. Amén. Continuamos glorificando el nombre de nuestro Dios, porque Él es el Dios que adoramos, es todopoderoso y es soberano. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran Dios, eres el Dios que adoramos, y todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Acepta pecador la salvación de Dios. Vamos todos los que estén conectados a la señal de Wi-Fi de la iglesia a desconectarnos, porque los que están allí por internet no pueden, se está yendo la señal. El ancho de banda es muy pequeño y por eso se está entrecortando. ¿Ya está bien? Ah, bueno. De todas formas, desconéctense para que no les lleguen mensajes. Vamos entonces a dar paso al despertar misionero con nuestro hermano Marcos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en este lugar, para recordarles el despertar misionero atesorando la palabra de Dios. Primero vamos a recordar la cita que corresponde al texto de memorizar esta semana. ¿Alguien que me la diga? Primera de Juan 1:5. Si no se saben la cita, creo que no se saben el texto. Vamos a repetirlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Es sencillo, pero si no se aprende en el mensaje no lo podemos anunciar. Así que vamos a tratar de memorizar con más amor. Recordemos que es la palabra de Dios. Si nosotros vamos a hablar de ese mensaje, debemos memorizarlo por lo menos. Esta tarde tenemos evangelismo a las 4 de la tarde. Están todos invitados. No se queden en su casa, vamos a salir a compartir la palabra de Dios. Si usted no tiene experiencia en evangelizar, pues nos acompaña y así va aprendiendo. Pero si no lo hace,
nunca quizás lo llegue a hacer. Y la idea, recordemos, es que el Señor nos mandó a anunciar ese mensaje. A las 4 de la tarde, el día de mañana tenemos reunión de oración a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, perdón. Lo vamos a hacer los días lunes y los días viernes, porque nos comentaba un hermano que si no se puede conectar el lunes, y como es cada 15 días, imagínense, un mes para orar. Los motivos, nos hemos conectado poco realmente. Y los motivos para que nos conectemos a orar, vamos a estar orando por las misiones, vamos a abrir un canal donde vamos a transmitir en YouTube para que quede grabado para los que no se conectan, pero lo vamos a hacer directamente por el Zoom y luego lo vamos a grabar en YouTube. Lo vamos a estar haciendo todos los lunes a las 9 de la noche y los viernes a las 9 de la noche. Para las personas que no puedan asistir el lunes, asistan el viernes, y los que quieran asistir el lunes también pueden asistir el viernes. Entonces los esperamos esta tarde a las 4 de la tarde. Vamos a evangelizar en el Parque de los Niños. Dios les bendiga. Gracias, Marcos, Dios lo bendiga. Bueno, vamos nosotros en esta mañana a estar ofrendando lo que trajimos para el Señor, sus diezmos, sus ofrendas, pero vamos a leer un texto bíblico primero. Gálatas, por favor vaya a la carta a los Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 6, Gálatas 6, 6. Esos textos son claves para la memorización cuando se repiten. Gálatas, que parece un 6, la G, capítulo 6, versículo 6. No es el triple 6 de Apocalipsis, ¿no? Pero sí es una forma clave para la memorización. Y no se vayan a asustar por lo que dice. Dice, el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Verso 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, en conclusión de esta sección, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Invierta no solo tiempo, no solo emociones, intelecto, también invierta finanzas, lo que tiene, en lo que es del Espíritu o lo que sirve para la edificación espiritual de su vida en Cristo. Por eso dice que hagamos partícipe de toda cosa buena a los que nos enseñan la palabra, y al final dice que ayudemos mayormente a los de la familia de la fe. Debemos aprender a invertir. Cuando usted da en la iglesia o da ofrenda o da diezmo, está dando para que se sostenga la congregación, los servicios, las cosas físicas, las personas que sirven. Con el favor del Señor, cada día queremos que haya más personas sirviendo, y que haya más personas sirviendo, Dios quiera, a tiempo completo, atendiendo a las personas, pero todo lo hacemos porque queremos ser edificados espiritualmente. A veces invertimos en muchas otras cosas nuestro dinero, separamos y apartamos. También tenemos que aprender a separar y apartar de nuestras finanzas para aquello que nos sirve a nuestra vida espiritual, ¿sí? Dijo el hermano Sadraque Díaz, cómprenle Biblias al pastor. No estoy vendiendo Biblias individuales, pero sí las vendo así que si monto una librería, buscamos la manera de venderle con el trabajo en las sociedades bíblicas. Pero una de las cosas que menos hacen las personas, y está bien el llamado del hermano, que hacemos es a veces invertir en una Biblia nueva, en un seminario, en un libro de edificación, en la iglesia misma donde estamos siendo enseñados. Entonces, sepamos que eso es para nuestra propia edificación y para que podamos ser enseñados en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando usted sepa que no está dando en el aire, está dando para que Dios, a través de su ofrenda, continúe obrando también en su vida, sosteniendo a las personas
y la iglesia en la cual Dios lo edifica. Es así. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar, por favor? Señor, ayúdanos a dar en el Espíritu. Pensamos que el dinero no es parte de la vida espiritual y a veces pensamos que el ofrendar y el diezmar es como lo no espiritual de la vida cristiana, pero todo tiene que ver contigo, porque no solamente te servimos con lo que somos, también con lo que hacemos y con lo que tenemos, porque todo es tuyo. Tuyo es el cielo y la tierra, tuyo es el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, tuyos son nuestros recursos, tuyo es el oro y la plata que incluso los hombres hacen para hacer transacciones. Tuyo es todo, Señor. Y te pedimos, oh Santo Señor, que nos ayudes a recordarlo, y ahora que vamos a ofrendar, a hacerlo con un corazón genuino de agradecimiento para contigo y para con tu obra. Nos has dado la vida, en este tiempo nos has dado la comida, nos has dado vestido, nos has dado techo. Hemos tenido dificultades, unos más, otros menos, en trabajo, en compromisos económicos, pero tú allí has estado con nosotros, no nos has desamparado, nos has dado ocasión y oportunidad para trabajar, fuerzas para hacerlo. Nos has bendecido a través de personas, incluso sin que nosotros se lo hayamos pedido o sin que le hayamos hecho algún favor para que nos retribuya. Nos has dado todo en Cristo. Nos has dado vida eterna en Cristo, y si no tuviéramos nada, solo con que nos hayas dado la vida eterna en Cristo, debemos darte de lo que nos has dado. Así que cuando demos, oh Santo Señor, recuérdanos que lo que estamos haciendo es sembrar para nuestra vida espiritual, no para cosechar inmediatamente en nuestro bolsillo, como algunos enseñan aceleradamente y manipuladoramente, sino para que continuemos nosotros siendo edificados por aquellos, por aquellas vidas, oh Santo Señor, que tú sostienes en tu iglesia, en esta iglesia y en cada iglesia donde se predica tu palabra, donde se nos enseña conforme a tu evangelio. Prospera a mis hermanos que dan con alegría hoy, bendícelos, oh Santo Señor. Permite que quienes van a diezmar o ofrendar lo hagan en las bandejas plateadas, su ofrenda o su diezmo regular, pero también quien quiera dar una ofrenda adicional para las misiones, especialmente para la obra en Colorados, lo haga en el cofre ocre. Espero que lo hagamos de corazón, Señor, y que ellos vean en sus vidas el resultado a través de la edificación en tu iglesia, de la perseverancia en el evangelio, de la obra tuya en sus corazones, más que en cualquier otra cosa, porque son agradecidos contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bandejas plateadas, ofrenda y diezmos regulares, pequeño ocre, ofrenda misionera. Con confianza pueden pasar, ustedes saben. Gloria a Dios. Hermanos, antes de que se me olvide también, cuando hacemos las ofrendas me han dicho, gracias a los hermanos que traen también ofrendas en especie, mercado,
sinceramente lo que hacemos es darlo a quienes lo necesitan en su momento especialmente, o utilizarlo para la familia pastoral cuando también hay escasez. Yo quiero dar un testimonio personalmente. Estoy trabajando, ustedes lo saben, desde hace 2 meses en las sociedades bíblicas, como lo comenté hace un momento, y Dios nos ha prosperado. Y queremos, gracias hermana, queremos también darle gracias al Señor porque nos ha bendecido de esa forma para poder, en el caso mío, continuar mis estudios, terminar en la universidad lo que se me homologó para la teología profesional y también para el sostenimiento en otros aspectos de mi vida y de mi familia. Pero eso es una motivación para que todos ofrendemos, porque entonces no es que porque yo estoy trabajando, la iglesia no necesita, la iglesia necesita muchas cosas más. Entonces los mercados ya pueden más fácilmente ser utilizados en personas más necesitadas o que realmente no tengan un ingreso, ¿sí? Eso es lo uno. Lo otro, en especie también se recibe. Entonces, ahorita lo que pasó es que algunos teléfonos como el mío ya no funcionan para transmitir en línea, otros de pronto tienen una cobertura, otros otra, de pronto la capacidad del Wi-Fi. Si alguien quiere sembrar un iPhone 14 o algo por el estilo, ¿ah? Un Pro Max o alguna cosa, también lo recibimos. Algo en serio oremos por eso, para que tengamos el recurso y haya un teléfono solamente para transmisión de la iglesia, porque son hermanos, ahorita lo puso Marcos, casi siempre lo pone Gabriel, Deimer cuando está, son teléfonos de hermanos, y Gabriel ahorita, son teléfonos de hermanos que los ponen allí a disposición, y gracias por eso, pero no les pase como el mío que se dañó por la transmisión. Entonces, ojalá para transmitir para ello. ¿Vieron? Oremos por eso. Vamos a dar paso a la palabra del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Michael que pase por acá a predicar el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Gloria a Dios. Oramos por Michael. Padre, gracias por la vida de mi hermano, que hoy ha preparado su corazón y ha buscado tu rostro para traernos tu palabra, Señor, abrirla, leerla, exponerla, ilustrarla y aplicarla a nuestras vidas por la obra de tu Espíritu. Trae claridad a su mente, trae fortaleza a su corazón y trae habilidad a su alma por medio de la obra de tu Espíritu para que pueda presentar tu palabra y nosotros recibirla como tal. Y a nosotros, oh Santo Señor, abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, nuestra disposición de corazón para contigo y para con tu palabra, para que tú obres en nuestra vida. Tú eres el Dios que la inspiró, la palabra. Tú eres el Dios que la ilumina en nuestras vidas, en la vida de que la expone y de los que la oímos expuesta. Y tú eres el Dios que la aplica por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que la vivamos conforme a tu voluntad. Que eso sea lo que hoy nos ministre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Continuamos glorificando a nuestro Señor, su nombre. Y quisiera que estuviesen ubicados conmigo en sus Biblias, en el libro de Romanos. Vamos a leer solamente dos versículos. Romanos, capítulo 12. Vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Leemos bajo la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tiene como subtítulo Deberes cristianos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En esta mañana le he colocado como título a esta predicación, cambiando nuestra manera de pensar en Cristo, cambiará nuestra manera de vivir en Cristo. Cambiando nuestra manera de pensar en Cristo, cambiará nuestra forma de vivir en Cristo. Y hace unos días, el grupo de alabanza meditaba sobre este mismo texto, haciendo énfasis a dos cosas.
1, al día a día, y 2, a un momento o a una ocasión. Y recordando eso, hablamos de que a veces creemos que adorar a Dios, que buscar a Dios es solamente cuando venimos un domingo, cuando nos congregamos un domingo. Cuando estamos acá es el momento más santo de la semana porque estamos en la iglesia, porque estamos en una congregación, porque estamos entre hermanos. ¿Y qué de nosotros de lunes a sábado? ¿Qué de nosotros del día a día que vivimos de lunes a sábado? En ese tiempo no glorificamos a Dios. Y Gabriel, que era el que tenía en ese momento la batuta, la dirección del tema, hacía énfasis en eso. Primero, que era un motivo o una intención, pero que debería ser esa intención día a día en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Roma. Vemos que los deberes cristianos van de todo el capítulo 12 y el capítulo 13, pero se centra específicamente en estos dos versículos. Porque Dios nos salvó a través de Jesucristo para vivir una vida para Él, entendiendo que le pertenecemos a Él y nos manda a vivir una vida consagrada a Él, con una mente transformada por su divina voluntad. Y menciono mucho el prefijo a Él, comprendiendo de que es para Él, no es para mi deleite, no es para lo que yo quiero, porque Dios nos salvó a través de Jesucristo para vivir una vida para Él. Otro, entendiendo que le pertenecemos a Él y nos manda a vivir una vida consagrada a Él, con una mente transformada por su divina voluntad. Y estaba yo buscando en internet bosquejos parecidos, ¿sí? Para relacionarlos. Y hubo un predicador, si me olvidó el nombre, pero que decía dos palabras en las cuales podemos resumir el versículo 1 y el versículo 2. 1, consagración, y 2, transformación. 1, consagración, y 2, transformación. De pronto muchos podemos malinterpretar la palabra consagración a dedicarse a algo, pero mejor cambiémoslas por santificación. Consagración o santificación y transformación. Y vemos que en el versículo 1 dice, así que, hermanos míos, está haciendo un llamado de atención. Está diciendo, presten atención a lo que le estoy diciendo. Así que, y le dice, hermanos, en este momento yo le digo, hermanos, así que, entonces están prestándome atención. O, hermanos, vengan que les voy a contar algo. Todos ahí están pendientes. ¿Qué le iba a contar Michael? Es un llamado de atención para que la atención la presten a Él. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios referente a las misericordias de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios que hace referencia a la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿No saben? ¿Qué pasa con las misericordias de Dios en nuestras vidas día a día? Se renuevan en nuestras vidas. Pablo le dice, os ruego por la misericordia de Dios, ejemplo, renovadas día a día, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Y esa palabra sacrificio es una palabra que a uno le llama mucho la atención, porque desde el Antiguo Testamento se viene mencionando esa palabra. Cuando se presentaban esos sacrificios, esos corderos, o si eran personas muy pobres, presentaban palomas. Dependiendo también la situación económica de la persona, presentaban sacrificios a Dios por un propósito, para la expiación de su pecado. Y sacrificio tiene como definición que designa todo aquello que, habiendo sido dedicado a un objeto religioso, a Dios, Dios no es religión, pero en general, no puede ser reclamado. De hecho, el término sacrificio se usa en muchas ocasiones para denotar el acto de dar muerte.
Sacrificio. ¿Cuántos de acá se sacrifican por la familia? ¿Cuántos de acá nos sacrificamos en el trabajo? ¿Cuántos de acá quitamos tiempo de nosotros por una u otra labor cotidiana, para no decir secular, cotidiana, que aún en esas labores debemos glorificar el nombre de Dios? Nos sacrificamos tanto en esta vida y a veces no entendemos que esta vida es pasajera, que esta vida algún momento va a perecer, y no entendemos que todo mi cuerpo le pertenece a Dios. Y no comprendemos y no tomamos esa decisión personal de darnos en sacrificio a Él. Si comprendiéramos qué es darse en sacrificio a Dios, nuestra manera de vivir fuera diferente. Si comprendiéramos que el sacrificio no es solamente venir un domingo, pararse a las 7 para estar aquí a las 9 ahora, ¿sí? ¿Sí? Sí. Que el sacrificio no es solamente pararse a las 5:30 para estar a las 6 del devocional, los días entre semana, que no es solamente venir un miércoles a un culto. Si supieran que el sacrificio es día a día, que es una decisión personal, nuestra manera de vivir para Dios fuera diferente. Nuestro deleite no estuviera tanto en cosas terrenales, no estuviera tanto en las cosas que yo puedo hacer, sino en lo que Dios quiere mostrar en mi vida y lo que Dios quiere hacer en mi vida para mostrarse a otras personas. Eso es un sacrificio. Cuando yo no lo hago para mí, sino que yo lo hago en bien de otro. Porque el sacrificio del cordero, el cordero no se salvaba. El cordero no se limpiaba el pecado. ¿A quién limpiaba el pecado el cordero cuando era sacrificado? A nosotros. ¿Cristo merecía morir por nosotros? No merecía. Él es el cordero inmolado. ¿Y para quién fue el beneficio? Para nosotros. Por eso es que cuando nosotros nos sacrificamos por causa de la obra de Dios, es en beneficio a aquellas personas que no le conocen. Como yo viva, es mi decisión. Porque el Señor nos dio esa libertad de poder decidir. Pero si quiero vivir para la gloria de Dios, debo limitar mis deleites y deleitarme más en la nueva vida que tengo en Cristo. Cuando yo comprendo que mi deleite no es lo que yo tenga, no es tener un carro último modelo, no es tener una casa, no es tener la mejor familia, que no son cosas malas, pero que ese no es mi deleite pleno, sino que mi deleite está en Dios, es donde verdaderamente cambia o cambiará nuestra manera de vivir. Porque hay muchas personas que pueden tener todo eso, muchas personas con familias muy unidas, muchas personas con mucho bienestar, pero ¿qué es de su vida espiritual? ¿Qué es de su relación con Dios? ¿Qué es de su intimidad con Dios? ¿Solamente demuestra que le sigue, pero en la intimidad verdaderamente no le sigue? ¿O verdaderamente no es un sacrificio para su vida poder seguir a Dios? Y recordaba a los misioneros que se van siempre, cuando es algo de sacrificio, recuerdo a los misioneros que están trabajando en la ventana 1040. Hermanos, de verdad eso es un sacrificio. Solamente pongámonos a pensar un minuto en todo lo que esas personas tienen que pasar por causa del Evangelio. Aguantan hambre, sueño, persecuciones, maltratos, violencia por causa del Evangelio. ¿Y nosotros qué hacemos por causa del Evangelio? Llegamos a las 9:30 a la escuela dominical, llegamos a las 10:30 al culto y decimos, no es que estaba lavando, no es que estaba en una labor personal. ¿Qué estamos haciendo nosotros, verdad? De verdad estamos haciendo ese sacrificio vivo que Pablo le dice a la iglesia de Roma, que entreguen su cuerpo en sacrificio vivo. Recordando que es el ahora, hermano, porque vivo es porque tiene vida, ¿sí? Es ahora, no es cuando estemos muertos, es ahora, el sacrificio es ahora. Ese sacrificio es ahora, es limitarnos de lo que yo quiero para deleitarme en lo que Dios quiere para mí y para otras personas. Eso es sacrificio, hermano. Porque aun cuando Abraham iba a entregar a Isaac, cuando Dios le dijo que entregara, que lo sacrificara, Abraham lo hizo con obediencia y aún así a Abraham le dolía lo que iba a hacer.
pero lo quería hacer por causa de la obediencia de Dios. ¿Y por qué nosotros ahora somos tan conformistas? ¿Por qué nosotros ahora vivimos un evangelio tan relajado? Porque ahora a nosotros no nos gusta sacrificarnos por causa del evangelio. Primero, porque aquí en Colombia o en Latinoamérica no nos persiguen por ser evangélicos. Segundo, porque cualquiera persona dice que tiene cualquier religión y no los persiguen por tener una religión. No como en esos países de Medio Oriente, de Asia, que dicen soy cristiano y lo mínimo, lo golpean, lo torturan y lo meten preso. Eso es lo mínimo, hasta la muerte. Entonces, ¿será que eso debe llegar acá a nuestro país para nosotros verdaderamente vivir un sacrificio vivo por causa del evangelio? ¿Usted creen que eso es necesario? Y no es una reclamación, hermano, no es que yo les esté exhortando, pero es que debemos caer en realidad y en cuenta lo que estamos viviendo. Pasa con mi vida porque a veces nosotros queremos vivir un evangelio tan light, tan ligero, de que solamente cuando estamos entre cristianos decimos que somos cristianos, pero alguien nos pregunta por aparte, no, porque he conocido muchas personas así. A veces nos da miedo dar a conocer a Dios por sentirnos rechazados, por sentirnos desplazados. Y entonces, ¿dónde está el sacrificio vivo que Pablo le dice a la iglesia de Roma y que hoy el Señor nos dice a nosotros que seamos un sacrificio vivo para Él? Ese sacrificio vivo, lastimosamente, quieren que venga la tribulación, porque en tribulación ahí sí verdaderamente buscamos a Dios y decimos, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo te necesito, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo para ti. Pero ahora, el hoy, no solamente el día lunes, mañana, sino hoy, ¿qué estoy haciendo para hacer un sacrificio vivo para Dios? ¿Verdaderamente soy un sacrificio o solamente soy un religioso más que cumple con un protocolo, que cumple con unas labores, que cumple con unas responsabilidades, pero que solamente se queda hasta allí? Además de ser un sacrificio vivo, Pablo le dice a la iglesia de Roma que debe ser un sacrificio santo. Vivo y santo. Por eso el primer punto era consagración o santificación. Para ser santo, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Nos ha hecho esa pregunta? Para ser santo, ¿qué necesitamos? ¿O a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Debemos ser un sacrificio de santidad. Que todo lo que yo haga, hermano, las personas puedan decir, ese es un hijo de Dios. Que las personas puedan ver no lo que yo hago, sino que puedan ver a Dios a través de nuestras vidas. ¿Y por qué Pablo le dice eso a la iglesia de Roma? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si Pablo se lo dijo a la iglesia de Roma era porque estaba pasando por una necesidad esa iglesia. Pero recordemos que la palabra de Dios no se queda solamente en el momento que se dijo, sino que la palabra de Dios permanece en los tiempos, aún para con nosotros. Estamos siendo nosotros un sacrificio santo delante de Dios. Lo que yo hago, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo digo, ¿es santo para la gloria de Dios? ¿O solamente aquí en la iglesia somos santos y en la calle los que nos ofrezcan? Sí, porque acá todos parecemos así un corderito, todos así como que el pastor es el pastor y todos somos las ovejitas, pero cuando salimos después de acá, ¿seguimos viviendo una vida en santidad? ¿Seguimos viviendo esa vida en santidad que es un sacrificio? Recuerden que Pablo en algún momento decía, yo que aún queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Que aunque nosotros querramos hacer lo bueno, literal no somos buenos. Y aunque nosotros querramos ser santos, somos seres humanos y no estamos exentos de pecar. Pero cada vez que pequemos, acerquémonos a Dios, que Él es el que nos santifica. Porque si somos un sacrificio vivo y si somos sacrificio santo, seremos un sacrificio agradable delante de Dios. Vivo
santo para ser agradable. ¿Qué decía Jesús con aquellas personas que decían que según, lo dijo en una parábola, según eran personas que echaban demonios en su nombre? ¿Qué les dijo? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos decir que esas personas iban a la iglesia o se reunían con los discípulos, pero no eran dentro de la iglesia. No había ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿A usted le gustaría que el Señor les dijera, apartados de mí, hacedores de maldad? Eso sería algo sorprendente para nosotros, que creemos que vivimos una vida santa, que creemos que las cosas que hacemos están buenas, pero ¿de verdad estamos dependiendo del Espíritu Santo para ser santos? Y eso es lo que Pablo le dice a la iglesia: santifíquense. Día a día Pablo le dice: sean más santos. Sacrifiquen esa carne, su deleite, limítense por causa del Evangelio. Y yo saqué un concepto para cada uno: vivo mientras tenga vida mi cuerpo. Santo es apartarme de las cosas que le desagradan a Dios. Si a Dios le desagrada robar, yo no puedo andar robando. No es que no pueda andar con ladrones, no, porque aquí le predicamos, pero yo no puedo andar robando. Si a Dios le desagrada mentir, yo no puedo andar mintiendo. Ese es un sacrificio santo. Agradable a Dios es conforme a la voluntad perfecta de Dios. ¿Y para qué Dios nos llamó a su presencia? Solamente porque, Marcos me cayó bien, vamos a salvarlo. Roldan me cayó excelente, tiene una buena familia, vamos a salvarlo también a él. ¿Para qué Dios nos llamó al arrepentimiento y a la salvación? Para vivir en su voluntad. Más adelante, en el versículo 2, Pablo le dice que es conforme a la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios. Dios desea que le amemos no solo con todo nuestro cuerpo, sino también con toda nuestra alma. No basta solamente el cuerpo, lo físico. No basta solamente lo que yo hago. Eso no es suficiente para amar a Dios. Porque ¿cómo pagamos nosotros ese inmenso sacrificio que hizo Cristo por nosotros? ¿Cómo podemos nosotros pagar eso? Sabemos que con nada de lo que hagamos es suficiente para pagar eso. Pero mientras yo más pueda deleitarme en Él y desechar las cosas que el mundo me ofrece, es un sacrificio más agradable a Dios. Cuando usted viene a este lugar, cuando deja labores personales, labores familiares, y viene a este lugar a escuchar la palabra de Dios, o cualquier otro lugar que sea conforme al propósito por el cual también Dios nos ha llamado, porque Dios también nos llamó a ser iglesia, y Dios también nos llamó a que prediquemos, Dios también nos llamó a que nos reunamos. Ese es un sacrificio que ustedes están haciendo. Y no debemos hacer un sacrificio de que yo hago para que Dios me dé. No, yo lo hago porque Dios me dio. Ese sacrificio lo entrego a Dios porque Dios me dio una nueva vida. Ese sacrificio lo hago para Dios porque Dios cambió mi manera de vivir. Dios espera que le sirvamos con nuestra mente y con nuestra voluntad. Que nuestros deseos sean acople a la voluntad de Dios. Esto implica que le sirvamos con amor y por amor. Que lo hagamos con amor. Lo que hacemos para Dios lo hagamos con amor, con dedicación y por amor a aquellas personas que no conocen de Él. Por amor a aquellas personas que necesitan también de esa salvación. Servir a Dios no debe ser una carga para nosotros. Y a veces pareciera que fuera una carga para nosotros, servir a Dios. Debe ser algo que surja espontáneamente. Dios debe estar presente en todos nuestros pensamientos. En todos, hermanos.
Porque mientras Dios esté presente en nuestros pensamientos, no hay espacio para tener pensamientos pecaminosos. Mientras Dios esté presente en lo que yo hago, no hay espacio para que yo haga cosas desagradables a Dios. Y alguien decía, mientras más tiempo yo pase con Dios, menos tiempo tengo para pecar. Porque recuerden que Dios y el pecado, no, es algo que no puede ser. Dios y el pecador sí, porque Dios salva al pecador, pero Dios y el pecado no. Entonces, mientras más tiempo yo le dedique a Dios, menos tiempo tengo para pecar. Y eso es algo que no me recuerdo si fue el pastor o otra persona que yo escuché en una predicación que decía eso. Mientras más tiempo yo le dedique a Dios, menos tiempo tengo para pecar. De las 24 horas, si le dedicamos 1 hora a Dios, tenemos 23 horas para pecar. Para pecar. Y 23 horas es como bastante. Pero si le dedicamos 5 horas, por lo menos ya tenemos 19 horas. Y si dormimos 8 horas, aún en el sueño podemos pecar también. ¿Es así? Entonces, si nuestra vida es una vida continua de adoración a Dios, tenemos menos tiempo para dedicarnos al pecado y al mundo, que la naturaleza de nosotros nos lleva a eso. ¿Qué es lo que quiere la carne? Deleitarse de las cosas terrenales. Eso es lo que quiere la carne. Pero por eso es que debemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Somos distintos del mundo por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no es que seamos mejores que aquellas personas que andan en la calle que necesitan de Dios, sino que lo que Dios ha hecho en nosotros es algo que ha marcado la diferencia entre ellos y nosotros. Dios nos ha dado una salvación, Dios nos ha dado una vida eterna, Dios nos ha dado un beneficio que muchas personas no han tenido. Y no es porque Dios sea injusto, sino que aún en la misericordia de Dios, nosotros tampoco merecíamos eso, pero la misericordia de Dios alcanzó nuestras vidas. Amén. Por eso Dios nos llama a pensar de una manera distinta. Él nos llama a la transformación. Santificación y transformación es algo que debe estar ligado en el creyente. Si un creyente cree que por hacer tantas cosas es santo, pero no ha existido una transformación interna, solamente es un religioso. Solamente es una persona que cumple labores y ya. Y una persona que dice que ha sido transformada, pero en su caminar no es un caminar de santificación, es una persona que de pronto verdaderamente el mensaje del Evangelio no ha impactado su vida como debe ser. Sacrificios vivientes son sagrados porque representan vidas vividas según la voluntad de Dios. Por eso es que el sacrificio de Cristo debería ser vivo. Él entregarse vivo por nosotros. Porque debería ser una vida vivida según la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos estamos sacrificando por causa de Dios? Es algo que debemos reflexionar. Eso no significa, como lo dije, que vamos a ser perfectos, porque vamos en ese proceso de la perfección, de la santificación. Pero eso significa que cada vez nos atrae menos el pecado. Porque mientras más santos somos, menos tendencia tenemos hacia el pecado. Mientras más el Espíritu Santo está en nosotros, moviéndose, actuando, transformando nuestra vida, menos debilidad hacia el pecado vamos a tener. Y digo menos porque igualmente vivimos en nuestro cuerpo pecaminoso. Además de la consagración o la santificación, lo dije anteriormente, debe haber una vida transformada. Una vida transformada, y quisiera que estuviesen leyendo conmigo el versículo 2. Leamos la parte final del versículo 1. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Racional hace referencia a razón, conciencia, con convicción de lo que yo estoy haciendo. No debe ser algo obligado, es algo que salga con convicción. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aparecen dos acciones. Dice, no os conforméis, y aparece transformaos. Dos acciones que como cristianos debemos estar realizando día a día en nuestra vida. Y la palabra transformación viene de la palabra griega metamorfosis. Yo sé que con esta palabra que dije metamorfosis, muchos recuerdan el cambio que hace la oruga para convertirse en una mariposa. Toda esa transformación de la metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo. Y el ejemplo más común es el de la mariposa. Esa es la metamorfosis, cuando hay transformación. Y cuando yo estaba en la universidad, hablaba en una materia que era química, que era reactivos, ya me olvidé hasta la materia, tengo muchos años que me gradué ya. Ingeniería de las reacciones, que todo era química, aparecía de que dos reactantes se mezclan generando un producto diferente. Y cuando Dios impacta nuestra vida y transforma nuestra vida, supongamos nosotros somos un reactivo y Jesucristo cuando llega a nuestra vida es el segundo reactivo. ¿Sí me explico? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno, sí, los ingenieros. Forman un producto. Y ese producto es la unión de esos dos reactivos. Allí sucede una transformación. Dos cosas dan como resultado otra. Ejemplo, el del agua. El hidrógeno con el oxígeno se mezclan y producen agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Pablo por siglo? ¿Qué quiere decir la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar y la de valorar? ¿Qué hace referencia Pablo con eso? De vivir, de pensar, de actuar y de valorar. Vivir, pensar, actuar y valorar. El versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debe ser algo con conciencia. La transformación de nuestro entendimiento es de lo que yo creo de Dios. No podemos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo de una forma correcta a menos de que cambiemos nuestra forma de pensar en Cristo. Si yo creo que lo que yo hago no está mal y otras personas me dicen que sí está mal, el que estoy mal soy yo. ¿Sí me entienden? Si yo creo que lo que yo hago no está mal y otras personas sí me ven que yo hago algo mal, el que estoy mal soy yo. Si yo creo, yo los veo así como dudosos. Si yo creo que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo actúo, lo que yo hago día a día no está mal, pero otras personas sí lo ven mal, el que estoy mal soy yo. ¿Sí? No, todavía no me entienden. ¿Sí? Es que veo todavía algunos hermanos como con cara de duda. Lo repito por última vez. Si yo veo que yo creo que no estoy mal y otras personas, cuando digo otras personas estoy diciendo hermanos en la fe, sí, ven que si está mal, el que estoy mal soy yo. ¿Sí? Es que había hermanos que tenían la duda, entonces, y quisiera que buscaran conmigo Efesios capítulo 2, verso 1 y 3, y asimismo vamos a estar leyendo Efesios capítulo 4, 17 al 19. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Paremos allí. ¿Nosotros sabíamos que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados? Nosotros sin el Señor, no. Cuando estábamos en ese caminar sin Dios, ¿sabíamos que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados? No sabíamos.
¿Quiénes estábamos mal? Nosotros. Nosotros éramos los que estábamos mal. Dice el versículo 2 y el versículo 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Porque ahora entendemos que nosotros andamos viviendo en delitos y pecados. Porque hubo una transformación de nuestro pensamiento y de nuestra manera de vivir. ¿Y quién es el que hace la transformación? ¿Dios, el Espíritu Santo o el Señor? ¿O los tres? Los tres. Recuerden que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios. Es Dios, porque es uno solo. Tres subsistencia, un solo Dios. Que ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos restaura, que es el que nos redirige, pero recordemos que el Espíritu Santo también es Dios, como Jesús es Dios y como el Padre es Dios. Esa renovación no viene sino por medio de la palabra de Dios. ¿Y quién inspiró la palabra de Dios? Dios. Y entonces viene por parte de Dios. Esa renovación llegó a nuestra vida cuando se nos dio a conocer la palabra de Dios. Cuando se confrontó nuestro pecado. Cuando quedó expuesto nuestro pecado. Cuando quedó expuesto de que yo era muy obediente. Bueno, cuando niño era muy desobediente, como hasta los 14 más o menos. Era el más rebelde. Siempre recuerdo que peleábamos mucho como primos, coprimos, hermanos. Y a veces yo no peleaba y me pegaban a mí igualito por si acaso. Porque era así, por si acaso. Siempre, a veces yo no peleaba y peleaban mis hermanos cuando niño y me pegaban a mí igualito. Y entonces, pero era porque crea fama y acuéstate a dormir, ¿sí? Y eso pasa, le iba a explicar, luego de que ya entré en el bachillerato, que ya estaba como en noveno, empecé a conocer al Señor. No puedo decir que caminaba con el Señor, solamente lo conocía porque sí, habían personas que me predicaban, una señora que tenía una Biblia y era como más testigo de Jehová, no sé, algo así. Ella decía que era cristiana, pero con muchas cosas de esa religión de los testigos de Jehová, porque había pasado por tantas religiones que estaba tan confundida. Y entonces ella era la que me discipulaba a mí. Yo estaba más perdido, pero yo me sentía que era una persona era una persona que respetaba a mis padres, era una persona que quería a mis hermanos, era una persona que no le hacía a nadie daño en la comunidad y que era rezandero también. Rezandero eso de los que rezan a las personas que se mueren, eso que practican los católicos. Eso, yo pensaba que era muy bueno. Yo pensé, no, y la gente me tenía en alta estima, de verdad. Pero cuando de verdad mi vida se confrontó con la palabra de Dios, es donde entendí que todo eso ante el mundo puede sonar muy bonito y puede ser muy bonito, pero ante la presencia de Dios no había una renovación de mi vida. Y yo sé que eso pasó con la vida de ustedes también, porque siempre el Señor impacta en nuestra vida de diferentes formas, pero siempre impacta en nuestra vida y hay algo que nos marca de lo que el Señor hace en nosotros. De pronto lo que éramos y ahora lo que somos. Pero esa renovación viene dada cuando conocemos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conocerá el mundo a Dios? ¿Cómo el mundo será renovado? ¿Cómo las personas que andan en la calle serán renovadas si nosotros no salimos a predicar la palabra de Dios? A veces decimos, no, es que ya está Facebook, y en Facebook nosotros subimos un video y eso lo escucha mucha gente o lo ve mucha gente en las redes sociales. Buena la idea, pero en el tiempo de Pablo no existía el Facebook. En el tiempo de Pablo no existía el Messenger, no existía YouTube, Instagram, TikTok, todas esas redes sociales que pueden existir ahora.
Y aún así, ellos salían y seguían predicando. Entonces, hermanos, cuando verdaderamente somos renovados por el Señor, es cuando la palabra de Dios ha tocado nuestra vida. Porque no es la palabra de cualquier persona, sino que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, la misma palabra dice que es viva y es eficaz. Y es espada más cortante que de 2 filos. En conclusión, debemos consagrar toda nuestra vida a Dios de una manera consciente, inteligente y voluntaria. No debe ser obligado, debe ser algo que nazca en nosotros. La iglesia debe entender que aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Que le pertenecemos a Dios y por ende debemos desear y amar más la voluntad de Dios. Que nuestros propios intereses, ya que aquel que se dio por amor a nuestra vida, nos ha dado una nueva identidad en Él. ¿Para qué? Para dar a conocer con nuestra vida la gloria de Dios manifestada a la humanidad. Recordando que aquel que nos ha rescatado de las tinieblas debe ser el centro de nuestro diario vivir. Y eso es lo que yo decía ahora que estuvimos hablando lo del grupo de alabanza. Es un día a día. Y un psicólogo me decía, viva un día a la vez. Pero que en ese día igualmente sea Dios quien se glorifique. Mañana no sabemos qué vendrá para nosotros, pero mañana Dios también se glorificará en nosotros. Y para aquellos que no le han conocido, es una invitación a cambiar de manera de pensar y que pueda volverse a aquel que le ha amado tanto que se entregó en todo para darle ese regalo tan preciado como lo es la salvación de su alma. Eso también debe ser el motor de nosotros salir a predicar. Y Marcos me decía ahora, hoy toca evangelismo. Yo le decía, no, toca la otra semana según mis cálculos. Pero recordando, hermano, a veces nos sacrificamos tanto en las cosas particulares y no dedicamos ese tiempo a Dios que puede ser fructífero, no para nosotros, porque nosotros ya tenemos la salvación, ¿sí? Pero para aquellas personas que necesitan de Dios. Aquellas personas que necesitan de esa salvación que nosotros ya tenemos, pero que también Dios nos insta a que la compartamos con ellos. Entonces, es un estímulo y una motivación de que ahora a las 3:50 estemos acá, hermanos. Estemos acá para que apoyemos también ese tiempo, recordando de que yo sé que muchos tendrán cosas por hacer, tendrán que ir a trabajar, tendrán que hacer cosas, pero que debemos recordar que el sacrificio más grande lo hizo ya Cristo en la cruz. Que el sacrificio que nosotros vamos a hacer ahora no se compara a lo que Él ya hizo por nosotros. Que solamente es algo tan insignificante, tan pequeño, que si lo comparamos con lo que Él hizo con nosotros, no se le compara, no le llega ni a los talones, como decimos, porque ya Dios se entregó por nosotros. Y ese es el mejor regalo que pudo llegar a nuestra vida. Entonces debemos sacrificarnos, siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que también a través de nuestras vidas el Evangelio pueda llegar a otras personas. Amén. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias porque el apóstol Pablo nos insta a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Aun cuando no lo merecemos, Señor, aun cuando no éramos dignos, Dios, de alcanzar esa salvación, ese regalo no merecido que tu Hijo Jesucristo dio a conocer a nuestras vidas, Señor. La mayor muestra de amor en toda la humanidad, que tu Hijo Jesucristo se dio a conocer y se entregó en sacrificio y en redención por mi pecado, Señor. Allí en sus asientos, háblele al Señor y dígale que cada día quiere que su vida sea un sacrificio agradable para Él. Que su vida cada día pueda quitarse de las responsabilidades, un momento de las responsabilidades particulares,
y pensar más en la extensión del reino de Dios. En la necesidad que muchas personas tienen de conocer a Dios, en la necesidad que muchas personas tienen de esa salvación que ya llegó a nuestras vidas, pero que debemos compartirla como coherederos del reino de Dios. Gracias, Señor. Bendito eres Dios. Gracias, Señor. Santo eres tú, Dios Todopoderoso. Permítenos cada día vivir una vida en sacrificio, Señor. Que nuestro deleite, Señor, acá en la tierra sea poder glorificar tu nombre, Señor. Que pensemos más, Señor, en tu gloria y en la extensión de tu reino sobre la tierra, Dios. Que pensemos más, Señor, como lo decía Pablo a la iglesia de Roma, en ser un sacrificio vivo, Dios. Mientras tengamos vida, porque tú ya fuiste la muestra más grande de amor, Señor, de mostrar a la humanidad ese sacrificio perfecto e inmolado en la cruz del Calvario. Por eso nuestro sacrificio no se compara contigo, Señor. Pero queremos entregar nuestro tiempo, queremos entregar, Señor, nuestras responsabilidades, queremos entregar, Señor, nuestro día a día, para que ese sacrificio sea agradable a tu nombre, Señor. Que lo hagamos con la mayor disposición y el mayor anhelo de que tu reino pueda ser extendido día a día, Señor. No solamente en esta ciudad, sino en cualquier lugar donde nos encontremos, Dios. En Jesús glorifícate, Padre amado. Exaltamos tu nombre día a día, Dios. Y que esta iglesia cada día pueda anhelar, Señor, extender tu reino sobre la tierra. Aunque tengamos que despojarnos de comodidades, aunque tengamos que despojarnos, Señor, de beneficios, aunque tengamos que despojarnos, Señor, de cosas que nos agraden, Dios. Si es por causa de tu nombre y por causa de la extensión de tu reino, Señor, queremos ser ese sacrificio vivo, Dios. Porque en este mundo es una vida pasajera, pero nuestra mirada está puesta en la eternidad junto contigo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, eterno Dios. Amén. Muy bien. Damos gloria a Dios por su palabra. Vamos a hacer algo sencillo antes de terminar. Por favor, póngase sobre sus pies conmigo. Queremos que la iglesia cada vez más esté enfocada en lo que Dios nos ha llamado a hacer en el Evangelio. Así que les voy a pedir, ustedes ven acá, corríjame si leo mal, aquí a la izquierda, la visión de la iglesia, ¿cierto? Bajo la guía y poder del Espíritu Santo. ¿Se dice así? ¿Qué más dice? Esta iglesia
Listo, vamos a repetirlo de nuevo, qué bien. Vamos a repetirlo porque esa es la visión de la iglesia, sacada de la Biblia, basada en el Evangelio, para que la recordemos siempre, quienes lleguen, la vayan asimilando, quienes estamos como miembros, la vayamos atesorando y practicando cada vez más. Voy a ir diciendo, bajo la guía, perdón, 1, 2, 3, juntos. Bajo la guía y poder del Espíritu Santo, esta iglesia impactará a Bucaramanga, Santander y al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Iba a decir al mundo entero, redundante, ¿no? Las galaxias. La idea es que nosotros recordemos eso, es con el poder y la guía del Espíritu y es con el Evangelio que queremos impactar. Y para ello no vamos a repetir toda la misión porque la misión está más puesta como una especie de proclamación de propósito, que no es exactamente lo mismo, pero hay 3 verbos ahí claves: conocer, amar y servir. Conocer, amar y servir. Aló, Houston. Poseemos problemas. Eso. Conocer, amar y servir es tal vez. Conocer tiene que ver con relacionarnos con Dios. Amar con relacionarnos entre nosotros y servir con relacionarnos con las demás personas en este mundo. Todo es relación. Entonces vamos a empezar muy probablemente la semana entrante una serie sobre discipulado en las predicaciones y vamos a nosotros enfocarnos en la relación. Y cuando decimos servir es más evangelizar y discipular a quienes no conocen a Cristo. Pero también hacer obras que hoy le llaman sociales, en la Biblia son de compasión y misericordia. ¿Conocer a quién? ¿Amar a quién? ¿Y servir a quién? Pero Michael acabó de decir que no somos de este mundo, entonces ¿cómo le vamos a servir al mundo? No estoy llevando la contraria. Le servimos al mundo, aunque no somos de este mundo, con el Evangelio de Jesucristo, llevándoles el Evangelio, mostrándoselos, discipulándolos e incluso sirviéndoles, como decíamos hace un rato, con todo lo que necesiten, ayudándolos con comida, bebida, vestido. Aquí queremos tener, Dios mediante, cuando sea la oportunidad, una obra más concreta de ayuda social a la comunidad, pero no tienen que convertirse para que lo hagamos, pero lo hacemos porque Cristo está en nuestras vidas. Y queremos aminorar el impacto del pecado, pero al final queremos también que salgan del pecado y sirvan a Cristo. Amén. Avisos, así como están de pie. Martes, 7 de la noche, reunión de hombres, mujeres y jóvenes. Acá, damas y jóvenes, en la casa del hermano David Alejandro Montenegro de la Biblia Católica, ¿no? David Alejandro Montenegro. ¿Eso dónde es, hermano? Ah, donde su hija. ¿Cómo se llama? Soleri, ahí donde termina la 15 y empieza la salida hacia el norte, ¿sí? No era para mencionar la Virgen, hermana, pero bueno. No quería mencionarla y usted la mencionó. Listo, de todas formas, ahí en el CAI que llaman de la Virgen, ahí está un CAI. Ahí es. A las 7 de la noche los hermanos vamos a tener un tiempo ya de edificación, los varones. El miércoles a las 7 de la noche, culto de oración, acá, para que estemos orando hasta las 8 de la noche. El jueves tenemos una reunión donde el hermano Roldan con su familia y grupo familiar. Eso es en San Gerardo, parte baja, ¿sí? No es que la otra sea más alta, sino que esta está más bajita de nivel. Es bueno que nos acompañen. Los que estén por ahí cerca pueden apoyar esta red porque queremos que sea uno de los grupos que tengamos o redes a nivel de Bucaramanga. El viernes, ¿tenemos algo el viernes? Nada especial. Pero sí, de lunes, empezando mañana, hasta el sábado a las 6 de la mañana. ¿Ah? Son los 2 días, ¿no? Lunes y viernes, ¿no? A las 9 de la noche. Lunes y viernes a las 9 de la noche, la oración por el evangelismo en el sector. Entonces, Marcos envía el contacto para la reunión de Zoom. De 6 a 6:30 de la mañana, todos los días en YouTube, en el YouTube de la iglesia, estamos en devocional hasta el sábado, el domingo no. Lunes a sábado, 6 de la mañana, en YouTube de la iglesia. El sábado, los hermanos de intercesión,
el equipo de intercesión está a las 6:30 acá orando, hasta las 8:30. Quienes quieran unirse podemos estar acá orando, acompañándolos. Todos los sábados, ya llevamos mucho tiempo con el seminario de oración y ahora seguimos orando, intercediendo por todas las peticiones. 6:30 a 8:30 presencial. Y también el sábado se está yendo Colorado, vamos a reenfocarlo, hacer que quien quiera colaborar. Yo he estado hablando con alguien más a ver si se puede unir al grupo los sábados con los niños. Y el domingo, 9 de la mañana, escuela dominical. ¿Quiénes están implicados o que deben estar en la escuela dominical? Todos a las 9 de la mañana, especialmente todos los que estén sirviendo, colaborando en algún ministerio, algún servicio y especialmente liderando. A ellos les estamos pasando la invitación, so pena de cancelar sus servicios ministeriales si no vienen, porque estamos todos unificando la visión a las 9 de la mañana. ¿Listos? Y 10 de la mañana culto principal. Un aviso importante, queremos hacer asamblea por estatutos de miembros, los que ya son miembros oficiales, en el último domingo de julio, 30 de julio. Tenemos que hacer una asamblea en julio y en diciembre por estatutos para presentar lo que está pasando con la iglesia en las finanzas y en el ministerio. Sería después del culto, no lo pongo todavía, podemos colocar el aviso la semana entrante para que sean 15 días antes, pero el 30 de julio empiezo desde ya a avisar, prepárense los miembros de la iglesia para quedarse después del culto en asamblea. Entonces los hermanos que son del consejo, el próximo martes tenemos reunión acá, mujeres, los hombres afuera, pero este martes en 8, consejo, nos reunimos, que sería el martes 18 de julio. Hermanos del consejo, nos reunimos para prepararnos para la asamblea. ¿Alguien tiene algún otro aviso? ¿Algo que decir? ¿Oramos al Señor? Tome la mano del que está a su lado, no importa si es conocido o no, Dios nos une en Cristo para orar en este momento. Padre, bendice a mis hermanos ahora que están juntos, unidos de su mano, para que seamos unidos también por tu Espíritu en el Evangelio, para impactar a este mundo con vidas transformadas, como predicaba mi hermano, pero antes con mentes transformadas por la obra de tu Espíritu en Cristo. Y que al mismo tiempo, Santo Señor, mientras más te conocemos, más nos amemos, más el mundo sea servido, impactado por medio de nuestras vidas, porque tú nos diriges y nos usas para que ellos sean discipulados, para que sean servidos, bendecidos realmente en Cristo Jesús. Lleva a mis hermanos en paz, Señor, en bendición a sus casas. Gracias por traerlos en bendición. A los que se pudieron conectar, bendícelos también. Y haz, oh Santo Señor, que vivamos todo lo que aquí cantamos, oramos, meditamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. No se vaya sin abrazar, saludar a los que están a su lado, por favor. Dios los guarde y los lleve con bien a sus casas.